Hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Todo el mundo ya sabe y lo está repitiendo, Keiko Fujimori, por cierto. Hemos venido definiendo nuestra actitud mariateguista, que identifica también a Pedro Castillo, y originaron estos videos el dar un aporte a él. Hablábamos de Mariátegui, cómo añora, escribe y con un intelecto bárbaro, pese a su juventud, transmite la necesidad de cambiar de un estado federal, un estado feudal a un estado que ingrese al capitalismo. Ahora estamos nuevamente en el feudal. Tenemos, por decir, y el recuerdo, hay que relevarlo y subrayarlo, el tema del salitre, el tema de todo lo que significó el guano, la invasión de los rotos chilenos que violaron a nuestras abuelas, quemaron Chorrillos, y ahora, por condescendencia de estos gobernantes ladrones, que la mayoría ya estuvo preso, incluido un cobarde suicida, siguen pues entregando ahora el dominio chileno empresarial. Yo quiero repetir las palabras de mi amigo Vladimir Cerrón, que están haciendo mucho escarnio de él, pero Vladimir sabe defenderse y sabe explicitar bien las cosas, donde él habla de que esto, la pregunta es, lo que dice en la Constitución del condenado Fujimori y de Montesinos, es una economía social de mercado, manancancho, supay paguao, esto es una economía de mercado. Y Vladimir dice con acierto, esto hay que hacer una economía social de mercado. Esto es lo que amerita. Pero el día de hoy nos toca hablar de Cajabamba. Para los que nos escuchan en el extranjero y algunos peruanos que no conocen, Cajabamba es una provincia de la bella Cajamarca, donde, miren ustedes qué coincidencia, el siglo antepasado, la familia Salaverry, mi familia tenía una gran hacienda allá, y se albergaba en esa hacienda, por cierto parentesco, la madre de Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran Haya de la Torre. Iba a dar a luz a este distinguido gran patricio Haya de la Torre en la hacienda nuestra de los Salaverry. Iba a nacer Haya de la Torre en Cajabamba, pero la mamá se sintió mal, la trasladaron a Trujillo y nació en esa bella ciudad también, Trujillo. ¿Por qué hablo de Cajabamba? Porque no solamente el vínculo familiar lo tengo en la sangre, con muchos primos y tíos Salaverry que actualmente viven en esa gran provincia, sino me llamaba la atención cómo unos miserables mineros, y en futuros videos vamos a explicar lo mismo que viene diciendo Pedro Castillo. No somos antimineros, yo no soy antiminero, pero si hemos luchado ha sido porque, luego lo verán en otros videos, una explicación totalmente entendible. Cambio de constitución. Ricardo Noriega Salaverry, abogado, economista, licenciado en Administración de Empresas y ex candidato a la presidencia del Perú. Soy abogado, no extorsionador. Me toca el honor de defender a los más vulnerables en forma ad honorem, por cierto, incluidos los campesinos de muchas regiones del Perú, desde los 18 años de edad. Lo que está sucediendo ahora en Las Bambas nos lleva a realizar un estudio profundo para sindicar a los responsables. Apreciarán lo sucedido en Cajamarca, donde logramos enervar una muerte segura de campesinos, cuando el traidor Ollanta Humala ordenó arrasarnos, dado que defendíamos nuestros derechos fundamentales. Pues para lograr su estudio de impacto ambiental. Minera Zulliden Sahuaindo, ante la negativa total de la población de llevar a cabo el proyecto de explotación, pues nos dejarían sin agua, trajeron 100 buses con gente pagada de la costa para que en la audiencia digan sí a la explotación. Nos ubicamos cerca al río para evitar el paso de los buses, cuyos pasajeros en actitud delictiva originarían tremendo perjuicio. Felizmente, pese a los infiltrados, evitamos una matanza segura. Ricardo Noriega Salaverry, abogado, economista, licenciado en Administración de Empresas y ex candidato a la presidencia del Perú. Pero la minera
en Cajabamba es Zuliden Shawindo, repito, Zuliden Shawindo. Unos miserables abusadores, se dice inclusive que hay plata del narcotráfico en estas inversiones, y en nuestro periódico Chicote contra la corrupción titulamos Zuliden no va. Y pusimos la carátula de un inservible llamado Javier Fernández Concha Strucker, vale decir, el gerente general de esa empresa. Limeño, que, bueno, ha salido como yo de acá de Lima, en mi caso para defender a los campesinos y para aprovecharse de ellos. A bala, a Chicote y a lo que fuere, entraron a Cajabamba. ¿Quién era el líder, que de acá le mando un gran abrazo fraterno en toda la lucha? Era el profesor Liñán. Este profesor, que lo tienen acá ustedes en la foto, el profesor Liñán, un profesor en Cajabamba que encabezó una lucha. Y acá hay una nota muy sentimental, Pedro, que a todo el Perú, estoy seguro, lo va a sentir en ese sentimiento hondo que todo peruano tiene. Pongo a la lideresa Yanina Póveda. ¿Y por qué la pongo a ella? Tú sabes, Pedro. Ella fue de tu partido, salió electa congresista por Cajabamba, por Cajamarca, y ya electa, hace pocos días falleció con el maldito COVID-19. Yanina nos albergaba en su casa. Nos perseguían los malos policías para eliminarnos. Hacíamos asambleas al amanecer para no ser detectados. Yanina, en asambleas secretas que hacíamos en su casa, nos daba el alimento necesario para todo ser humano. A ella, que el Altísimo la tenga en su gloria. No va a ser congresista del Perú, pero estoy seguro que en el cielo va a dar muchos consejos por el bien de la humanidad. No puedo dejar de recordar a un gran líder, Jorge Espelucín. Jorge Espelucín estaba en la guerra con nosotros, liderando esa lucha por el campesino. A él mi abrazo fraterno, y que se cuide mucho de tanto su paipahuagua ahí en Cajamarca, pues Wilfredo Saavedra, luchador de antiguo. ¿Qué podemos decir de don Wilder, que no solamente da cátedra, Wilder Sánchez, en la Universidad de Cajamarca, sino que con sus escritos de alto intelecto nos refresca? O además don Willy, como yo le digo de cariño, que hace poco estuvo un poco mal, pero estoy seguro que escuchando esto se va a restablecer. ¿Qué pasó con Zuliden Shawindo? Este inservible gerente general, que nosotros le llamábamos el patrón del mal, comenzó a abusar con una serie de amenazas a la gran lideresa que está en el cielo, Yanina Póveda. Y acá, como ustedes ven, denuncia contra Javier Fernández Concha Strucker, y yo tengo el honor, o tuve el honor de firmar esta denuncia contra la amenaza de Zuliden. Como siempre, el fiscal nos recibió, dijo 50.000 cosas y archivó la denuncia. Pero del cielo sabrá Yanina reaccionar. ¿Por qué explico esto? Una mañana que yo estaba en Cajamarca, en plena lucha por Conga no va, me llama Yanina, el profesor Liñán, y me dice: doctor, acá en Cajabamba se va a consolidar una audiencia pública para que la mina entre a Bala y a Chicote. ¿Qué había pasado? Yo estando viviendo en Cajabamba, en estas asambleas en secreto, para que no nos maten, se cumplía la norma en teoría. ¿Qué dice la norma? Si usted va a poner una mina, tiene que hacer la consulta previa, consultarle al pueblo si quiere o no quiere mina. Hacían las conferencias, la consulta y los talleres informativos. Entonces convocaban taller informativo dentro de 6 días. ¿Quién asistía? La mina, representante de la mina, el fiscal, el comisario y a veces el gobernador regional. Desgraciadamente,
todos pagados, subrayo, todos pagados. Nosotros íbamos, yo iba con mi poncho que me habían regalado, íbamos a la asamblea. Y no, los mineros muy atentos, muy gentiles, siéntense por favor. No nos sentamos, hemos venido a este taller informativo a decir no queremos mina porque nos van a envenenar nuestras sagradas lagunas, nuestros niños ya están pasando hambre, ¿qué va a hacer con el envenenamiento? Y nos retiramos. Taller informativo en todas las comunidades. Decíamos no, 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 hasta que teníamos acá pues un ministro del traidor Ollantumala, de apellido Merino, ustedes lo ven ahí en la foto. Un sátrapa que no me voy a cansar hasta meterlo preso. Este miserable daba visto bueno, sí se han llevado a cabo los talleres informativos y no pasa nada, la mina va. Hasta que llegó el día D. Me llaman, yo me voy directo de Cajamarca hasta Cajabamba, llegué a las 4 de la mañana, todos estábamos ya en un cerro, listos para evitar ¿qué? Imagínense ustedes, esto que escuchan en el extranjero es increíble, no se cree. Habían contratado Zulia en Shahuindo 100 ómnibus, repito, 100 ómnibus, y lo habían llenado con gente de la costa, como se llama allá en Cajamarca. Esa gente de la costa iba pagada, le dan su almuerzo, su desayuno, y se hicieron pasar por cajabambinos. Miren ustedes estos sátrapas. Y dijeron sí a la mina. Entonces nosotros dijimos no, los 100 ómnibus no pasan. Y nos paramos en un riachuelo vecino a la trocha donde iban a pasar y dijimos no pasan. ¿Qué hizo el traidor Ollantumala? ¿Qué hizo Zúliden? ¿Qué hizo Merino el ministro? Nos mandó 2 pelotones de policía increíbles con armas de guerra, parecía pues peor que Vago iba a ser la matanza. Yo me puse al frente, como verán en los videos, y pueden acudir con más detalle a nuestro canal de YouTube, poner Ricardo Noriega Salaverry. Y dije lo que siempre digo, adelante, todos los hermanos y hermanas atrás, con niños en brazos, mujeres embarazadas, pero no queríamos que nos envenenen. Los policías tienen como norma, obligación, poner su apellido y su nombre acá y los galones, pero se lo quitan. Son miserables, pues reciben plata de la mina, por orden de Ollantumala. ¿Quién es el jefe de acá? ¿Quién dirige a estos policías? Con armas largas ya apuntándonos, filmándome. El aparente jefe me dijo, yo sé quién es usted es abogado. Acá va a haber una matanza peor que Bagua. Yo me acerqué y dije, por favor, ¿qué pasa acá? Y en eso siento que una piedra por mi cabeza vuela. Habían metido un infiltrado de Ollantumala dentro de nuestra asamblea de campesinos y habitantes cajabambinos. ¿Para qué? Para meterle un pedrón a la policía y se arme la bronca. Yo dije, miserable, ya tuve que... Y lo sacamos, por supuesto, al infiltrado. Y comencé a calcular, después de conferenciar con el jefe, si esto se insiste, acaba de haber una matanza. Y yo no puedo ser responsable de la matanza de niños, de mujeres. Les hice una promesa. Le dije al policía, denos 10 minutos. Una asamblea en el riachuelo de urgencia y le dije, tenemos que aceptar que pasen los hombres, pero yo me comprometo bajo palabra de honor que sacó firmas de todos los habitantes de Cajabamba y me comprometo a ir a Lima, presentársela al ministro Merino pidiendo la nulidad de la audiencia pública. Idea, no violencia. Y si hay un traidor, hay su supaipa guagua, carajo, yo lo saco y yo lo detengo. Exacto. ¿Me entiendes? Porque acá estamos defendiendo. Un momento. ¿Cuál es la solución legal? Acá no me vienen con cuentos, sino también acá va a pasar otra cosa, va a haber violencia. Lo único que yo les pido es lo siguiente. Si no hubiese solución
Yo les digo, no hay solución. ¿Saben cuál es la solución? Ya te la dije temprano. Vamos a seguir la nulidad de la audiencia. ¿Qué nos interesa que se lleve a cabo la audiencia si vamos a pedir la nulidad? Entonces, esa es la solución. Entonces vamos a replegarnos acá. Yo le he dicho al capitán Soto que vamos, yo voy a volver a conversar con él. Y yo quiero que me garanticen que todos van a pasar acá. Usted dice que no, ¿por qué dice que no? Los carros van a pasar solos, pero ellos van a pasar por otro lado y van a ir ahí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Si yo voy a pedir la nulidad. nosotros somos del valle. ¿Ah? ¿Y qué es lo que quiere usted? ¿Que le metan bala? ¿Usted quiere que le metan bala? No. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Quiere que yo le diga al capitán Soto que usted no quiere que pasen? ¿Ah? ¿Cuál es la bomba mayoritaria? Solución, doctor, queremos solución. Solución. La solución es la nulidad de la audiencia. Y miren ustedes, acá está el planillón donde firmó todo Cajabamba. Y tengo que recordar, en estas luchas de Cajamarca, por supuesto, a una serie de personajes que, por supuesto, no puedo acordarme de todos y sería muy largo el video, si es que me acuerdo. El ingeniero Javier Díaz Tacilla, un luchador de polentas que seguro va a ver este video. Sigamos en la lucha. Y yo también. Y que vayan o no vayan a la audiencia no tiene objeto, porque de todas maneras vamos a pedir la nulidad. Claro. ¿Cierto? Irrelevante que pase uno. Ok, por favor. Me lo va a jugar, capitán. Doctor. ¿Saben cómo voy a pedir la nulidad yo? Voy a pedir el DNI de todos los que han firmado. Y el juez me va a decir, doctor Noriega Salaverry, no son de ahí. Les voy a pedir la nulidad. Así debe ¿Por ser. qué vamos a arriesgar la vida de las señoras? Yo les pido que se retiren. La gente está acá, todito en el puente. Primero, sí, bastante fácil. Somos los únicos culpables para que nosotros destruyamos nuestro valle de Condebamba. Reflexiones, señores, por 100 soles ustedes no nos van a venir a destruir nuestro valle de Condebamba. Acá estamos filmando para que algún día la historia ustedes les juzgue. Están siendo sorprendidos acá por 100 soles. Ustedes, si tienen conciencia, no asistan, porque de acá depende la explotación de esta empresa minera, por favor. Ahí están toditas las ratas ahí. Ya retírense, por favor, que traemos nuevo vehículo. Retírense, por favor. Vine a Lima, pedí audiencia con el ministro, el tipo cobarde cerró la puerta, tuve que meter una patada, porque así se les trata a estos cobardes de la puerta. El miserable salió fugado por la puerta falsa, salió el viceministro y me dijo, doctor, no se preocupe, déjeme las firmas, todo esto lo vamos a atenderlo, no se preocupe. Y miren ustedes, la foto de Merino, al neoliberal ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Tafur, le solicitamos la nulidad de la audiencia pública en Minero Zúñiga por considerarla un fraude. Acá publicamos mi atención a los heridos porque nos metieron de todo en otras luchas ahí en Cajabamba. En fin, Zúñiga en Shahuindo y el narcotráfico continúa de plácemes. ¿No sería interesante poner a un rondero como Pedrito Castillo de presidente del Perú? Él que ha sufrido todo lo que yo estoy explicando. Enhorabuena, por cierto, y todo el Perú y el extranjero ya repite, hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Que Dios nos libre de Keiko Fujimori. Richard Yasta.